hay varias posibilidades de nacer. Si somos hijos de una guajiba que vive en pelota, que vive relacionándose con su entorno muy directamente, que vive el frío de las noches, el calor de los días, sin sentir que porque tiene frío hay algo mal en ella, o sin sentir que porque tiene calor hay algo mal en ella, o sin sentir que porque tiene hambre hay algo mal en ella, o sin sentir que porque ese año en la posibilidad que tuvo de ser fecundada no fue fecundada, hay algo mal en ella. ¿Ya? Podemos decir que esa guajiba es una persona que se acerca mucho a la posibilidad que tuvo posiblemente un Dalai Lama o que tuvo un Niranjan. O sea, tuvo una madre para quien su presencia en el vientre fue un gozo. Tuvo una madre para quien su presencia en su vientre fue un sentido de su vida. Tuvo una madre para quien su presencia en su vientre fue un sentir que era más, que estaba más realizada. Esa visión primitiva de la realización del animal en su fecundidad, que de alguna manera da la plenitud a la mujer, la añoran todas las mujeres civilizadas. Toda mujer civilizada de golpe piensa que si tiene una añoranza profunda en su ser, es porque de pronto un hijo podría llenarle ese sentido. Y la sorpresa que se dan es que cuando engendran ese hijo, esa añoranza profunda se vuelve más y más compleja, más y más difícil. Hay un entorno social, un entorno tribal que va a dar un sentido a esa vida y va a dar un sentido animal profundo. Ese entorno lo hemos perdido la mayoría de nosotros. En la psicología moderna se habla cada vez más, habla Alice Miller, habla la antipsiquiatría, habla la señora Goodman, hablan de que nacemos en un vínculo que nos excluye. Cuando cualquier mujer occidental queda embarazada, comienza a vivir una ruptura muy profunda a nivel del animal que es. El animal necesita realizarse en su grupo social, realizarse en la manada. Cuando la manada marca pautas de realización y protege la maternidad, ese encuentro de el animal con su animalidad fecunda va a ser un encuentro armónico. Pero cuando el patrón social lo que genera es una ruptura con la maternidad, lo que va a vivir esa persona es una ruptura interior. Estas teorías plantean a través de terapias regresivas, terapias con ácido lisérgico, terapias con volver a ese momento en que yo pude tener una identidad como ser, que la mayoría de hijos que nacemos en familias occidentales ya nacemos con una ruptura interior. En esa ruptura nosotros vamos a tener dos posibilidades. Una, ser excluidos por nuestra madre porque no tiene espacio para nosotros. Otra, que nuestra madre se excluya y nos haga a nosotros culpables de su falta de sentido de la vida. Si la madre se excluye a sí misma, siendo una buena víctima, que es una postura que ha dado esta cultura desde hace muchos siglos a la mujer, entonces el hijo o la hija van a sentirse culpables por la vida de la madre. Si la madre nos excluye, nosotros nos vamos a sentir culpables de nuestro existir.
Vamos a sentir que hay algo malo en nosotros, dentro de nosotros mismos, que hace que no seamos amados. ¿Qué es el amor? El amor es comprensivo, servicial, lo perdona todo, lo acepta todo. El amor solo se da en el presente. El amor es una forma de conciencia abarcante. El amor es una forma de conciencia comunicacional. El amor es una forma de conciencia en que la madre y su bebé se sienten uno, no se sienten distintos. La madre y el bebé no se sienten separados. A partir de esa primera culpa, que vamos a llamar la culpa original, la culpa de ser, porque si excluía a mamá, de alguna manera siento que no merezco no puedo gozar mi ser porque hay una víctima que causó mi existencia. Si fue excluido por mi madre, no voy a poder gozar mi ser porque lo que hice fue desde muy temprano comenzar a negarme a mí mismo para buscar el ser que mamá incluyera. Vamos desde muy temprano a comenzar a formar nuestra identidad en función de crear un ser que no es nosotros mismos. Nosotros mismos no tuvimos un lugar, entonces desde los primeros momentos de nuestra existencia, en nuestro cuerpo va a haber algo que se llama la esquitosis o la ruptura entre el ser que soy y el ser que debe ser amado. Y entonces voy a ir creando mis mecanismos de defensa para buscar ese espacio en el que pueda ser amado. El amor se va a volver el mito. El amor siempre lo voy a estar buscando como esa experiencia que me debía dar una confirmación. Está bien que existas, tienes un sitio en este universo, tienes un sitio que hace que este universo tenga más sentido del que tiene. Tu existencia de alguna manera hace parte del sentido del universo entero. Ese es el amor. Eso no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos una sensación de que yo cabría en el universo si yo fuera distinto a lo que soy. Entonces ya desde muy temprano vamos a ir creando como un yo dividido, dice Laín. El yo que yo debería ser y el yo que yo soy. El yo que debería ser va a ser un yo apreciado, el yo que yo soy es un yo despreciado. ¿Qué es el perdón? En nuestra cultura el perdón se volvió un proceso que sale de un punto A un punto B. Dice Tony de Melo, en una historia muy de Tony de Melo, el hombre le dice a su mujer: pero si tú me perdonaste hace ya 20 años, ¿no? Está ella reclamándole una infidelidad, ¿no? Parece que el hombre le había gateado a la empleada o alguna cosa, y sobra decir que ella lo anotó en la libre de cuentas y lo perdonó y le permitió vivir al lado de ella, poniéndole el yugo de recordarle permanentemente que le debía ese perdón, ¿no? Entonces ella le responde: yo te perdoné hace 20 años, pero nunca lo voy a olvidar. Y al renglón seguido, dice Tony de Melo, el pecador le dice a Dios: Señor, perdóname mis pecados. Y Dios responde: ¿cuáles pecados? Perdón, vamos a trabajar un ritual que es un ritual de la tradición sufi, que son los pasos en los cuales se van invocando las cualidades de Dios con las cuales buscamos ese perdón. Perdón es ir cerrando ese espacio que hay entre ese ser que yo creo ser, que es despreciable, y ese ser que yo creo que tiene que llegar a ser, que es admirable y apreciable. Hay un abismo entre eso. Y entre más lejos estén esas dos imágenes, en psicología se llama el yo inflativo y el yo deflativo, el ego inflativo, el ego deflativo. Entre más lejos estén esas imágenes, más sufrimiento va a haber en la vida.
Hay veces están tan lejos que la única solución que queda es el suicidio, porque entonces la única manera de llegar a ser lo que debo ser es matar al que soy. Ya, y bueno, muchos llegan a eso. Perdón es ir a ese espacio, a la herida profunda, en donde de alguna manera yo, a base de conciencia, en cada momento, en cada presente de mi vida, voy descubriendo que está bien ser lo que soy y cómo estoy viviendo esta existencia. Ese espacio donde desaparece el tengo que y desaparece el hubiera debido. Si yo hubiera hecho, si yo hubiera sido mujer, si yo hubiera sido hombre. En muchos la ruptura está a ese nivel, a nivel de género. En otros, si yo hubiera sido más alto, si yo hubiera sido más bajito, si yo hubiera sido más bonita, si yo hubiera sido más feo, si yo hubiera sido más inteligente, si hubiera sido... ¿Entonces? Perdón es eso. Perdón no tiene que ver con algo que yo hago frente a otro. Algo que yo hago frente a mi mujer porque me engañó, o hago frente al que me pidió plata prestada y no me pagó. Eso no tiene nada que ver con el perdón. En nuestra cultura cristiana creamos una esquitosis, una ruptura profunda. Ya nuestra cultura cristiana nace después de por lo menos 3.000 años de patriarcado y de ruptura entre la divinidad y el ser animal, porque realmente entre el animal y Dios no hay ninguna diferencia, ahí están los dos. Y el profundo misterio de la creación es que la divinidad se realiza en cada animalito. Está ahí en ese animalito y se realiza en ese animalito. Y se realiza a través de que el animalito se hace cargo de sí mismo y se hace cargo de su historia para, a través de ir viviendo la experiencia del vivir, ir descubriendo que él ya desde el nacimiento era divinidad. Si no os hacéis como niños, no entraréis al reino. Si no volvéis a la conciencia original. Pero aún esa frase de Jesús en el hombre moderno es difícil de aceptar, porque ya el niño, cuando tiene 1 o 2 años, ya está roto. Ya el niño, cuando tiene 2 años, está yendo al colegio para tratar de aprender a lo que debe ser para poder un día llegar a ser amado. Todos dirán, no, pero mi mamá me amó, me adoraba, mamá me decía que me adoraba. Eso me dicen todos mis pacientes esquizofrénicos. Y yo sé que un paciente esquizofrénico es esquizofrénico porque su madre lo odió a muerte, pero se lo negó siempre. Y entonces él no supo qué pasaba ahí, porque no tenía ni idea qué era lo que estaba sucediendo. Bien. Don Juan dice que somos un capullo energético, pero que por estas rupturas hay agujeros en nuestros capullos energéticos, agujeros por los cuales se sale nuestra energía. La energía que se sale es la energía del resentimiento, la energía del deber ser, la energía de... Y hay otros pedazos de energía ajena que se nos meten adentro y están siempre como un cuerpo extraño, generando torpeza de nuestro actuar energético. Eso es la energía que hemos dejado que otros nos metan, ¿no? Si yo siento que mi hijo se suicidó y yo cargo con la vida de mi hijo adentro y esa energía está dentro mío sin permitir que se desarrolle mi existencia armónica. Entonces, perdón en el modelo de Don Juan es cortar las fugas energéticas que van para afuera. Todo lo que yo estoy pensando, que mamá debía ser distinta, que papá debía ser distinto, que mi esposa debía ser distinta, que mi hijo debía ser distinto. O sea, cortar lo que yo estoy poniendo afuera y tapar ese agujero y al mismo tiempo comenzar a sacar lo que no es mío. Es dejar afuera lo que no me corresponde. Entonces, en el modelo de Don Juan volvemos a ver lo mismo. El perdón tiene que ver con la relación mía conmigo mismo y mi armonía interior y mi relación con mi totalidad, con mi completitud. Bien.
En el trabajo de las wasifas que vamos a hacer, las wasifas son unos nombres de Dios que se agrupan por familias. Y entonces en la piedad sufi, en la práctica sufi, hay familias, y hay una familia de wasifas del perdón que las vamos a trabajar hoy como parte de nuestro buscar una conciencia de integrarnos, de irnos sanando, de irnos cerrando, de ir llegando a decir: está bien ser lo que yo soy, está bien ser como yo soy. Aunque haya matado a mi madre, aunque haya pisoteado la hostia del Santísimo expuesto, aunque pase lo que pase, está bien ser lo que yo soy. ¿Ya? Ir sanando la herida que me lleva a creer que yo me podría sentir muy bien si yo fuera distinto, ¿ya? Y que yo podría ser amado si hubiera sido diferente, que mi madre me hubiera amado si hubiera sido diferente. Esto implica aceptar: bueno, no fui amado, pero aún mi vida tiene un sentido, porque el sentido de mi vida es llegar a amarme. La virtud fundamental en el budismo es el Maitri. El Maitri es el amor que se desarrolla a través de la práctica por mí mismo. La profunda veneración y el profundo respeto que me genera esta existencia de la divinidad a través de esta forma concreta. Eso es Maitri. Y solamente a partir de gozar mi existencia y poder venerar la divinidad que se manifiesta a través de mí, puedo comenzar a percibir que es la misma divinidad que se manifiesta en cada uno de mis prójimos. Y es la misma divinidad que se manifiesta en cada ser del mundo fenoménico. Si yo no puedo percibir esa divinidad, yo no la puedo percibir afuera. Yo no puedo amar a otros si no me amo a mí mismo. Y la condición fundamental para comenzar a desarrollar el Maitri es el perdón. Es comenzar a integrarme, comenzar a cerrar esa herida original. Estas wasifas son 4 sonidos que van recorriendo un camino. Un camino que lo vamos a ir viendo una por una. Yagafar, Yagafur, Yatawab, Yafu. El uno es comenzar a tratarnos bondadosamente. En la imagen de Yagafar es cuando ustedes tienen una bota vieja, la bota que se usaba para ir a los toros, y esa bota no se ha usado mucho tiempo, está cuarteada. Entonces ustedes le echan agua y se sale el agua, ¿ya? Cualquier neurótico común y corriente como nosotros es un ser que está recibiendo permanentemente el don del amor, de la vida, de todo, y se le está desperdiciando, se le está saliendo por sus grietas. Todo el tiempo estamos carentes y estamos como niños chiquitos buscando la teta, a ver si nos dan la leche, y sin embargo estamos permanentemente recibiendo la riqueza total del universo y se nos está saliendo. Entonces lo primero que invoca la wasifa del Yagafar es comenzar a aceitar, comenzar a lubricar esa bota, comenzar a volverla suave, comenzar a volverla nuevamente impermeable a través de tratarla con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto, ¿no? Yagafar. Cada vez que yo me estoy jodiendo la vida, es que yo soy una mierda, es que yo soy una miseria, es que ¿por qué me pasa esto a mí? Es darme cuenta y decir, cariño. Vincenzo, que fue un hombre que estuvo hace poco, él hacía así, ¿no? Todo el tiempo estaba haciendo así. Ese es Yagafar.
comenzar, no más, antes de comenzar esta práctica, si ustedes se ponen en su cabeza el hacer esta práctica, ya van a comenzar a darse cuenta que el 90% de su día se están jodiendo la vida o están jodiéndole la vida a alguien. Están haciendo daño, están agrediendo. ¿Por qué? Porque la cultura machista, patriarcal, dominante, nos enseñó a que el poder es el sentido de la vida y que el poder se adquiere a través de la agresión. Y aprendimos desde la más temprana de nuestras células a agredirnos, estar agrediéndonos, ¿no? Entonces, comenzar a darnos cuenta cómo nos agredimos con nuestro pensamiento, nuestras emociones, cómo agredimos la vida. A mí se me cae un vaso y ¡puta! Lo único que me ocurre, ¿no? Se me rompe algo, maldita sea, ¿no? Me andeneo el carro, pero como es de bruto, ¿no? Es el reflejo, es lo que aprendimos desde la más temprana edad, porque el mensaje que recibimos desde las primeras miradas de nuestra madre es: yo te amo si te niegas a ti mismo. Yo solo puedo amar, como dice un paciente a quien yo quiero mucho, mamá adoró a Superman y yo era Clark Kent. Se pasó la vida el pobre muchacho, es un esquizofrénico y hizo una esquizofrenia muy profunda, queriendo ser Superman, porque él sentía que Clark Kent lo despreciaba su madre no tenía ningún respeto para Clark Kent. Entonces él buscó siempre ser Superman, ¿no? Y cuando comenzó en su adolescencia a mostrársele a las niñas y pensaba que todas las niñas se le iban a tirar encima y ninguna se le tiraba encima, y comenzó a darse cuenta que toda la imagen inflada que tenía él de genio y del más buen mozo y de Adonis, que todo eso se lo había dicho la madre, porque no hacía sino decirle: es que te adoro, es que eres lo más divino del mundo, es que eres lo más hermoso del mundo. Pero con eso le estaba diciendo: si eres hermoso te quiero, si eres feo te jodiste. Entonces, entienden que detrás de eso hay ya de entrada la indicación de: te estoy diciendo que tienes que ser para que te pueda querer, ¿no? Las madres adoradoras por lo general utilizan una cantidad de adjetivos muy bellos con sus hijos que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad del chino, ¿no? Entonces, con eso van generando la esquitosis, van generando la ruptura. Entonces, lo primero es comenzar a ser bondadosos con nosotros, en cada pensamiento, en cada respiración. Si me doy cuenta que me estoy jodiendo la vida, bien. Nos enseñaron a rechazarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo nos dieron varias fórmulas, y vamos a emplear otra danza que habla de las fórmulas con las cuales nos rechazamos a nosotros mismos. La danza es un mantra que ustedes ven escrito en todas partes en el Tíbet, en las banderas de oración, en los portales de la casa, en las entradas al inodoro, alrededor de los lingam. Los lingam son como clítoris que hay en todas partes en la India, que no son penes porque son clítoris, porque esas fueron culturas matriarcales y crearon todos sus tótems en la época de las culturas matriarcales. Por eso no son penes lo que hay, sino clítoris, ¿no? Entonces dice: Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum tiene un lado de luz, y es la forma como la conciencia está siendo llamada permanentemente a librarse de las cárceles. Om Mani Padme Hum. Son como las 5 fórmulas que reúnen las 86.000 neurosis que describió Buda como una forma de rechazarse a uno mismo. Los llamó los reinos inferiores. Entonces uno se puede rechazar a sí mismo con el orgullo y la soberbia. Primer reino. Es que yo tengo mi orgullo, doctor, ¿no? Es que yo no me puedo dejar, doctor, ¿no? Es que yo, ¿cómo le voy a hablar si me hizo tal cosa, ¿no? Es que yo soy superior a... Es que ¿cómo me voy a mezclar con?
Uy, esa es la 56 con carrera 20. No. Queda en la mierda, doctor. ¿Ya? Orgullo y soberbia es una manera de negar nuestro ser, haciendo toda una cantidad de inversión de energía vital, creando un ser que no existe. Entonces puedo gastarme la vida entera produciendo millones para estar dándole a ese ser la forma que yo sé que realmente no existe, porque en últimas sé que me voy a podrir igual que todos los demás, ¿no? Cada reino de estos nos va a confirmar que somos distintos, que somos diferentes, que estamos separados. O sea, nos va a dar la fórmula que utilizamos para poder sobrevivir a un núcleo de maternaje, un núcleo que no nos incluyó. Estando en ese núcleo nosotros o nos sentíamos excluidos o sentíamos que nuestra madre nos estaba cobrando con su vida nuestra vida. La madre víctima, la información que da a su hijo es: si tú vives, yo no puedo vivir, yo me sacrifico por ti. Entonces lo único que puedes hacer tú es dedicar tu vida a darme la vida a mí. Yo llamo a eso robadoras de alma, ¿ya? La madre excluyente, perseguidora, es la que dice: tú no cabes en mi vida, ¿no? Yo afortunadamente tuve una madre víctima, pero excluyente. Y entonces ella, cuando entraba en sus crisis de angustia, decía a la pobre María Carulla: es que ustedes son como 7 cadáveres que cargo en mis costillas. Entonces, cuando yo comencé mi psicoanálisis, entendí clarísimamente por qué yo me sentía estorbo y por qué llegaba a una reunión y me sentía que ahí sobraba, y por qué cuando le iba a hablar a una niña lo que sentía es que yo estaba haciendo como una carga para esa mujer, ¿no? Porque el primer patrón de relación que yo recibí en mi primer núcleo era que yo era una carga y que yo de alguna manera... Alvarito, bienvenido. ¿Ah? Empecé a hacer un resumen ejecutivo. Entonces, Ma, vamos a hacer una danza con estos sonidos. Ma es el reino de los dioses celosos. Cuando yo ya me siento excluido, cuando yo ya siento que no logré mantenerme en ese reino de los devas, de los dioses, ¿ya? Entonces va a ser el santo patrón de los dioses celosos, es el arcángel Gabriel. Me voy a poner en la puerta del paraíso para no dejar entrar a nadie al paraíso, porque eso sí, si a mí me excluyeron, ya. Entonces, si yo ya no siento que mi mujer me ama, mi deber es evitar que ella ame a cualquiera. Los dioses celosos tienen todo su sentido de la vida en mantener su diferencia, sintiéndose permanentemente recordando su abandono y creyendo que si cuidan su reino, un día van a poder volver a entrar a ese reino. Todo celoso sabe ya que su mujer no lo ama, pero al mismo tiempo añora un día poder volver a ese paraíso. Como el arcángel Gabriel estaba ahí en la puerta del paraíso, esperando que una vez que cuidara que nadie se entrara, a él lo dejaran entrar, ¿no? La envidia y los celos hacen parte de este reino. ¿Qué es perdonar el orgullo y la soberbia? Es como reconocer la fatuidad de esa cárcel que nos metimos, porque cada forma de huir de esa herida original es una cárcel que nos formamos, ¿ya? Cada uno de ustedes puede estar pensando en cómo me atrapo en el orgullo, cómo me atrapo en la soberbia, cómo me atrapo en los celos, cómo me atrapo en la envidia. Ay, si yo tuviera eso, si yo tuviera lo otro, es que si yo fuera tan bonita, es que si yo tuviera marido, es que si yo tuviera esposa, es que si yo hubiera podido tener un hijo. Todo eso es envidia y es sentirme sacado y creando una imagen de mí mismo que podría ser amado si tuviera.
P, esa sílaba se refiere al reino humano. El reino humano es un reino muy especial porque es un reino que es prisión. Es el único reino en que dicen los budistas en que realmente se puede trabajar el perdón y la liberación. Pero tiene un dolor muy profundo, que es el dolor que ya les expliqué al principio, es la conciencia de que mi anhelo es infinito y mi posibilidad de realizar en el anhelo es absolutamente limitada. Que mis deseos son infinitos y que la posibilidad de satisfacerlo es absolutamente miope, corta. Entonces, el reino humano está caracterizado por la angustia de la existencia. Pero tiene unos sufrimientos el reino humano. Es toda la capacidad que tengo yo de rechazar eso, de comenzar a inventarme de no, yo sí sé que es que por ahora no, y entonces a través del reino humano entramos en los demás reinos. Nos vamos metiendo en el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia. Digamos que los dos primeros reinos hacen parte de Superman. Los otros tres reinos hacen parte de Clark Kent. Porque cuando somos Clark Kent, no somos nosotros mismos tampoco. Somos la imagen despreciada de nuestra madre. O sea, la imagen que nuestra madre se despreciaba a sí misma y despreció en nosotros lo que despreciaba en ella misma. Entonces, cuando estamos en nuestro ego desinflado, entonces vamos a estar repitiendo y aprisionándonos en esa imagen. Primer reino de los reinos inferiores llamados no porque ser Deva o ser Asura sea superior, sino porque ser Deva o ser Asura es ser Dios y a los otros nos vamos acercando al otro lado. Es el reino animal. Yo les decía, somos animalitos, ¿sí? Pero en el budismo ser animal es estar programado uno profundamente por la culpa, por el resentimiento, por el derecho. La edad moderna ha mitificado al animal, por eso se habla de los derechos humanos y de los derechos individuales y de los derechos de las etnias y de los derechos ¿ya? Nadie ha hablado de los derechos de los señores que estaban en Armero y se les vino el monte encima, ¿no? Nadie habla de eso porque entonces ahí sí se dan cuenta de la estupidez que significa la palabra derecho, ¿no? Entonces, el reino animal estaba atrapados en nuestros derechos. Si yo tengo ese derecho, no me lo pueden violar, ¿no? Nuestros deberes, sobra decir, si tengo un derecho, tengo un deber, ¿no? Nuestras obligaciones. Todos ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo se rige el mundo si no hay derechos, deberes, obligaciones, merecimientos? Bien. La cultura patriarcal es una cultura que requiere generar leyes que son los derechos, los deberes, las obligaciones, los merecimientos, porque los seres humanos aprendimos a relacionarnos entre nosotros mismos a base del poder y la dominación. Y los derechos, los deberes, los merecimientos, las obligaciones y todas esas cosas son las formas como se regula el poder, ¿ya? Si no existieran los poderes y las dominaciones, si no existiese la solidaridad, que parece que los primeros grupos humanos, según dicen unos, son llamados los románticos, fueron grupos humanos matriarcales solidarios, en los cuales las reglas de comunicación del grupo eran reglas que tenían que ver con el sentido de grupo que tenía cada uno en sí. Cada vez que estoy haciendo una culpa, cada vez que siento que me violaron un derecho, cada vez que quedo atrapado, ¿no? Yo puedo quedar atrapado toda la vida en una violación. Papá me violó y puedo quedar toda la vida embargada en esa violación. Yo no estoy diciendo que sea buena ni que sea mala la violación. Yo digo que esa es una circunstancia kármica y que el trabajo del perdón es poder verla y agafar, acariciarla, tratarme con profunda bondad frente a eso, para después pasar a Yagafur. Yagafur.
complejo Yagafur, porque Yagafur es poder ver esa herida, cómo es tocada cada vez que un prójimo o que la realidad interactúa con nosotros. ¿Cómo es tocada mi herida original cuando mi hijo se suicida? ¿Qué pasa dentro de mí? Lo primero que voy a hacer es tratar de no tocar la herida. ¿A través de qué? De meterme en una prisión. Me voy a meter en la culpa. Voy a sentirme terriblemente culpable, y si yo hubiera hecho, y si no hubiera hecho, y si lo hubiera llevado donde el médico, y si no lo hubiera llevado donde el médico. Todo eso para no tocar la herida original. Yagafur pide, ve a tu herida. Toca. De allá adentro. Cada vez que interactúas con la realidad, de alguna manera esa realidad va a estar resonando en tu herida. Lo que pasa con la existencia es que en la medida en que nosotros vamos actuando, ese dolor interior va haciéndose manifiesto a la conciencia. Y lo que yo hago con el orgullo, la soberbia, los celos, la envidia, la culpa, el resentimiento, el derecho, el deber, la obligación, es tapar la herida. Pero la tapo como se tapa la leishmaniasis. En la leishmaniasis, que es una enfermedad terrible que da en la selva, hay una llaga grandota aquí y de golpe comienza uno a ver que se sanó la llaga, pero le sigue doliendo a uno como un demonio la pinche llaga, ¿no? Y entonces, si uno llega y hace así, toca blandito. Y tiene que coger un bisturí, abrir, quitarse toda la piel que se generó encima para que quede la llaga abierta y ahí sí ponerle panela y ponerle una cantidad de cosas. Pero apenas se comienza a cerrar, toca volverle a quitar la piel, porque lo que hace la leishmania es generar una epitelización por encima para poder seguir comiendo por debajo. Todos los mecanismos neuróticos de defensa son como la leishmania, ¿ya? Nos crean una capita encima que nos defiende y una vez defendidos creemos que quedó resuelto el problema, ¿no? Y el problema sigue funcionando debajo, sigue carcomiendo. Ese carcomer se llama sufrimiento. El sufrimiento nos nace precisamente porque desde muy temprano aprendimos a tapar la herida. ¿Por qué aprendimos a tapar la herida? Porque el niño no puede sobrevivir a la herida. El niño está en una situación de tal impotencia y tal desvalimiento que él no puede exponerse al desamor de su madre. Y él tiene que inventarse la historia que sea, el personaje que sea, para poder sobrevivir, porque si él aceptara el desamor de su madre, haría algo que hacían los niños en la Segunda Guerra Mundial. Un psicólogo que se llama Spitz describió el síndrome del sí y el no de los bebés en las alacunas. Entraban una cantidad de bebés, 100 bebés, había 2 enfermeras para cuidar a los bebés. Entonces las 100 enfermeras enchufaban teteros como podían y hacían lo que podían. Los que estaban muy enfermos los ponían en un sitio de la sala en donde recibían más atención, los que estaban más sanos quedaban en la gran sala. Spitz comenzó a darse cuenta que los niños más sanos se morían y que los enfermos sobrevivían. Y entonces comenzó a hacer el seguimiento de los niños sanos y comenzó a ver que los niños sanos lloraban y lloraban 1, 2, 3 días y al 4.º día se silenciaban y comenzaban a hacer un autoestímulo que es este. Lo vamos a hacer en una danza nuestra, no para recordar eso, pero sí puede ser para recordar eso, ¿ya? Y después dejaban de comer y morían a los 2 o 3 días. O sea, el niño que llega a la certeza de que no hay un continente amoroso para él, decide su muerte. O sea que cuando yo atiendo chinos esquizofrénicos, le digo, mira, lo que sé por lo que tú estás aquí es que hubo suficiente atención como para que tú te hubieras podido echar el cañazo de que tu mamá sí te quería. Entonces eso sirvió para que hayas podido sobrevivir, ¿ya? Ahora la idea es que vayas dándote cuenta que ya estás grande y que puedes sobrevivir en un espacio en que no seas amado. Ojo, esa es una ilusión. Todos somos profundamente amados,
porque la divinidad es amor. Todos somos amor, pero la idea que nos vamos dando a través de estos mecanismos que vamos creando para defendernos de ese desamor es que no somos amados y que tenemos que buscar el amor. Entonces, todo el mundo me dice a mí, la soledad, doctor, es que la soledad, yo le tengo pánico a la soledad, y yo le digo, mira, lo mejor del cuento con la soledad es que es el mayor de los fantasmas, es la mayor de la creación de la mente. Nunca estamos solos, nunca. Y de golpe sentimos que una mujer nos hace un cambio de luces y vemos una gotica de amor allá y nos perdemos allá. Bueno, cuando llegamos allá descubrimos que era un puro reflejo y otra vez iniciamos el camino de búsqueda, ¿no? Las mujeres no les pasa eso, solo a nosotros. Bien. Culpa, resentimiento, derecho, deber, obligación. Si ustedes ven qué es un matrimonio es un reino animal, ¿no? Todo el tiempo es que tú, y es que tú, y es que porque tú, y es que tú, si tú hicieras, pero si tú, y si tú fueras como debiera ser, yo podría ser como debiera ser, pero como tú no eres como debieras ser, entonces yo no puedo ser como debo ser. En tanto, mi deber es tratar de que tú llegues a ser como debes ser para yo poder llegar a ser como debo ser, y así ad infinitum. ¿Ya? Eso además se santifica y se sacraliza en esta cultura. Es el reino de los pretas. El reino de los pretas es un reino en el cual hay un animalito que tiene una boca chiquitica y una barriga enorme. Entonces siempre está lleno de deseos y deseos y deseos y deseos y deseos. El ser humano en sí mismo es un ser con un anhelo infinito, o sea, en sí mismo es un preta. Pero si el ser humano sabe que su anhelo es la infinitud y que su anhelo es la unidad, no es un preta, porque no va a estar todo el tiempo pedigüeñando, todo el tiempo. Nosotros andamos siempre con nuestra jarrito pidiendo, dame un cariño, soy bonito, dime que me quieres, pero a cada persona que él nos da le damos una cadenita, ¿ya? Y entonces andamos agarrados de 90 cadenitas que son de las personas que de alguna manera nos están diciendo que nos quieren, Entonces el preta es el que tiene su jarro con millones de cadenitas porque anda todo el tiempo, ¿ya? Y el último es un reino que paradojalmente, dicen los budistas, muchos seres humanos llegan al despertar desde este reino, que es el reino del odio, el resentimiento profundo, o sea, no el resentimiento de la culpable, sino el resentimiento que lleva a Mono Jojoy a matar mucha gente, el resentimiento que pone en cuestión el sentido mismo de la vida. Eso se llama el reino infernal, la paranoia, el odio, la venganza, la sensación de que si el otro existe yo no puedo existir, entonces hay que matarlo, ¿ya? La película del Capo es una película muy diciente de cómo es una persona que habita el reino infernal. Bien, todos nosotros habitamos todos los reinos, ¿ya? Todos nosotros hemos vivido esa escisión en todos nosotros hay esa ruptura entre nuestra imagen ideada, nuestro ser inflado, nuestro ego inflado, y nuestra imagen desinflada, nuestro ser despreciado. En todos nosotros hay un estar negándonos a nosotros mismos para alcanzar ese ideal. Pero cuando comenzamos a trabajar realmente el perdón, entonces comenzamos a darnos cuenta de esta lucha permanente que genera nuestro sufrir cotidiano. En el momento en que paramos ese sufrimiento, ¿a qué nos abrimos? Al dolor de existir. A veces el dolor de existir se manifiesta con un profundo gozo, pero ese mismo gozo es doloroso porque sabemos que es impermanente, que en este momento puedo estar en un trance delicioso, profundo, y al momento siguiente muy posiblemente voy a estar con el yello por aquí
Entonces, aún el gozo, como dice Pombo, el recuerdo del placer es el dolor de su ausencia y nos duele en su presencia el tenerlo que perder. Y tan hábil es el hombre para padecer y tan débil para gozar que llora su propio placer cuando no haya que llorar. Perdón, Yagafar, nos acariciamos, nos comenzamos a tratar bien, comenzamos a decirnos, al menos, está bien ser como soy. Comenzamos a pillar cada vez que nos comenzamos a agredir. Pero entonces hay el peligro de que entonces yo comience a decirme mentiras y a reprimir el sufrimiento propio de mi neurosis. Entonces entramos en el Yagafur. En el Yagafur es estar muy atentos a cada vez que me relaciono con la realidad, que me relaciono con una persona que me adula, que me relaciono con una persona que me quiere, con una persona que me traiciona, que me relaciono con un volcán del Ruiz que me mata a mamá y a papá, que me relaciono con un país que entra en una hambruna, que me relaciono con una peste, estar viendo cómo fui programado para rechazar la realidad. ¿Qué fue lo que me enseñaron en mi propia historia como el recurso de rechazar ese dolor primal? Yagafur es poner la linterna hacia adentro en cada momento de nuestra vida para ver cómo es nuestra reactividad, cómo estoy reaccionando a la vida, cómo estoy rechazando, cómo estoy anhelando, cómo estoy tratando de agarrar si soy de los reinos de los devas, o cómo estoy tratando de rechazar si soy de los reinos inferiores. Después entramos en un tercer sonido que es el Yatawat. Cuando estamos haciendo bien nuestro trabajo de conciencia y vienes respiración a respiración, minuto a minuto, Yagafar tiene otro sentido. Hay un hadith que es un cuento sufi que dice, le dice el maestro sufi al discípulo, Yagafar significa que Alá perdona siempre. Dice, aunque yo cometa muchas faltas, aunque cometa muchas, pero sigo cometiendo muchas, entonces él dice, lo sigue perdonando mucho, pero ¿hasta dónde me perdona? Hasta cuando usted se canse de cometer las faltas. O sea, el amor es infinito, la capacidad de estarse uno defendiendo es finita, porque llega un momento en que uno se mama, llega un momento en que uno se cansa, ya yo ya me cansé de resistir la realidad, luego ya voy a parar de defenderme. La mangarita. Entonces, Yatawá es cuando comenzamos a volvernos ya en otra dirección. La dirección del ego herido es la dirección de la defensa. Todo nos genera daño. Todo hay que defendernos, ¿no? Hay que defendernos del ladrón del carro, hay que defendernos de las bacterias de la comida, hay que defendernos del flush del que estornudó, hay que defendernos de... Todo es defensa, ¿no? Y hay que defender a nuestros hijos de las malas compañías y de la droga y de la vaina. Hay que defender. Yatawá es cuando yo me volteo en la dirección opuesta. Si estaba contraído, todo mi proceso hasta ahora es un proceso defensivo. Ya con el trabajo de Yagafur comienzo a poderme abrir a mi dolor, poderme abrir a volverme vulnerable, poderme abrir a que la vida me hiera y que la vida me transforme, que no pase desde el nacimiento hasta la muerte y se muera exactamente el mismo, ¿no? Yo a cada rato estoy atendiendo familias en que me dicen, uy, mi papá fue siempre un histérico y ahora de viejo está 10 veces más histérico, ¿no? Mi mamá fue, pucha, qué amargura la de mi mamá y ahora de vieja está 10 veces más amargada, ¿no? Esas vidas son vidas que uno siente un profundo dolor porque se desperdiciaron, ¿no? La idea es que uno comience a cansarse
de su defensa, comienza a cansarse de las culpas, comienza a cansarse de andar culpando, de andar culpándose, de andar ya, y entre más profundamente en está bien ser como soy, lo cual va a llevar a un momento en que nos volteamos hacia la luz, en que cambiamos nuestra dinámica. La gota deja de defenderse de que se la chupe el océano y comienza a fluir hacia allá. Yatawab es cambiar nuestra dirección, es mirar ya en otra dirección, es cambiar esa dirección centrípeta, como orienta el ego la energía. El ego siempre orienta la energía de afuera para adentro, ¿no? Con el ego somos el centro del universo y yo tengo los derechos sobre todos los demás, ¿no? Y mis derechos privados e individuales son, y bueno, cada quien está reclamando sus derechos. Yatawab es voltearme. Me crucifican. Crucificado, no estoy reclamando nada. Crucificado me está doliendo la confusión de los que me están crucificando. Eso es algo que no entendieron los cristianos para nada, si no, no hubieran hecho nunca una guerra. Que la muerte de Jesús no es para resucitar y demostrarnos que es hijo de Dios. Ese fue el carretazo que echó San Pablo para poder seducir a los romanos que le generaron los primeros dividendos al Vaticano. No, la muerte de Jesús fue para mostrarnos hasta dónde tocaba ir uno en esta dirección de no defenderse, de abrirse completamente a la realidad. Y si la realidad me transforma tanto que me lleva a la muerte, si estoy abierto, ese es el sentido de mi vida. Esa es una meta bastante alta, la de Jesús. El Osho dice que él considera que Jesús es el mayor maestro encarnado de la conciencia, pero que es un personaje que pone el punto tan alto que él prefiere no ser discípulo de Jesús, porque es que pone la meta demasiado arriba, ¿no? Y la meta es esa, que si me están matando, yo pueda estar sintiendo el dolor por la confusión y la neurosis de los que me están matando. ¿Ya? Esa es la meta. Tan no defendido estoy, tan expuesto estoy, tan desnudo estoy, pero estoy desnudo ¿a qué? Al amor. En el momento en que se abre la conciencia de Yatawab, desaparece completamente la ilusión de la soledad. La ilusión de la soledad nace de la conciencia creada permanentemente a través de todo este Om Mani Padme Hum, de las 86.000 neurosis, la conciencia de que somos distintos, de que estamos afuera, de que estamos diferenciados, de que hay una causa que actúa allá y un efecto que actúa aquí. Cuando va apareciendo la conciencia de Yatawab, puedo estar en la mitad del desierto del Sahara completamente solo y no me siento solo. Y eso era lo que vivían Jesús en el desierto o los ermitaños cuando se iban al desierto. Se sentían unidos a todo el universo. El hombre moderno dice, a mí me preguntaba por ahí un personaje, me decía, ¿qué sentido tiene un monje de esos irse a vivir a la mitad del desierto a no hacer nada? ¡Qué vida tan desperdiciada!, ¿no? ¿Ya? ¿Entienden? Yatawab es abrirse a la luz. Y la última, Yahafu, es... Don Juan dice que un verdadero guerrero ha borrado su historia, que la historia personal se pierde. La historia personal es Om Mani Padme Hum, esas son nuestra identificación. Esas 86.000 neurosis, nosotros las catalogamos y nos identificamos con ellas. Cuando ya se ha hecho el camino del perdón y llegamos al Yatawab, de su seno, de la preñez del Yatawab, nace el Yahafu, se desaparece la historia personal. Ya no somos condicionados por nuestra historia, ya no somos condicionados por nuestro género, por nuestro apellido, por los roles que